Buenos días tengan estudiantes de cuarto año de secundaria, les saluda la profesora Marta. El día de hoy vamos a hablar, la imagen está ahí, vamos a hablar sobre la columna vertebral, ¿no? O sea, todo nuestro organismo y lo que conforma nuestro cuerpo humano es importante. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la columna vertebral, cuáles son sus funciones, su estructura y qué es lo que contiene. ¿Qué es la columna vertebral? La columna vertebral, conocida también como raquis o espina dorsal, es una compleja estructura osteofibrocartilaginosa, articulada y resistente, en forma de tallo longitudinal, que constituye la porción posterior e inferior del esqueleto axial. Se encuentra situado en su mayor extensión en la parte media y posterior del tronco y va desde la cabeza, a la cual se sostiene, pasando por el cuello y la espalda, hasta la pelvis, a la cual le da soporte. Aquí tenemos, va desde la cabeza hasta la pelvis. Está en la parte media, acá lo vemos parte posterior, de nuestra, ¿qué? En la parte media y posterior del tronco. Funciones de la columna vertebral. Las funciones de la columna vertebral son varias. Principalmente interviene como elemento de sostén estático y dinámico. Esa es una. Proporciona protección a la médula espinal, recubriéndola. Y es uno de los factores que ayuda a mantener el centro de gravedad de los vertebrados. La columna vertebral es la estructura principal de soporte del esqueleto, que protege la médula espinal y permite al ser humano desplazarse en posición de pie sin perder el equilibrio. La columna vertebral está formada por 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas o vértebras dorsales, 5 vértebras lumbares, inferiores soldadas al sacro y 3 a 5 vértebras soldadas a la cola o coxis. Entre las vértebras también se encuentran unos tejidos llamados discos intervertebrales que le dan mayor flexibilidad. La columna vertebral sirve también de soporte para el cráneo. Aquí tenemos la columna vertebral, su estructura, cada uno de los huesos que pertenecen a la vértebra, la apófisis, discos invertebrales, orificios invertebrales, cresta sacra, coxis. Va desde la cabeza hasta coxis, la pelvis. En resumen, ¿cuál es la función de la columna vertebral? Sostén, protección de la médula espinal, centro de gravedad, flexibilidad, estabilidad y amortiguación. Partes de la columna vertebral, acá las vamos a definir, vértebras. Hay 33 vértebras que forman la estructura de los huesos de la columna vertebral, como las semifinales que se fusionan para formar el coxis. Las vértebras soportan la mayor parte del peso que aguanta la columna. El cuerpo de cada vértebra está unido a un arco óseo compuesto de diferentes partes. Tenemos aquí una imagen, el tronco del encéfalo, la médula espinal, y estas son las vértebras, la cola de caballo. Acá tenemos la parte posterior, los nervios raquídeos, el disco, la vértebra más definida, anterior, médula espinal, el haz nervioso sensitivo, raíz sensorial posterior, nervio raquídeo, estructura de la médula espinal, estructura, el haz nervioso motor anterior. Los pedículos, prolongaciones laterales que se encuentran a ambos lados del cuerpo vertebral, se unen al arco que protege el canal medular. Las láminas
son la parte del arco óseo que rodea y cubre el canal medular. En las apófisis transversas de cada lado del arco se insertan muchos músculos. Las apófisis espinosas es la parte ósea de la vértebra que crea el bulto que sentimos en el centro de nuestro cuello y la espalda. Tenemos las imágenes, ustedes lo pueden ver, médula, receptor, efecto, el ganglio de la nariz dorsal, raíz motor, nervio raquídeo. ¿Cómo se divide la columna vertebral? Se divide en cervical, torácica, lumbar, sacra y coxigea. Tenemos cervical, torácicas, lumbares, sacro y coxis. Tenemos de todos los lados, de costado, parte posterior, parte anterior y la cantidad que corresponde a cada uno de ellas. Los discos. Cada vértebra está separada por una sustancia, hueso blando, llamado disco, que actúan como un cojín y un sello al mismo tiempo. En el exterior son resistentes, en el interior poseen un líquido más suave tipo gel. Los discos se sitúan entre cada vértebra. Tenemos hernia discal, el disco hace presión sobre la médula espinal y la raíz del nervio. En la imagen, desplazamiento posterior lateral, la médula espinal, raíz del nervio vertebral, núcleo pulposo, ánulo fibroso, disco herniado, vértebra, disco normal, vértebra. Tenemos los discos. Aquí están los discos, acá están, partecita de color poquito rosado más intenso son los discos. La columna cervical. Hay 7 huesos o vértebras cervicales. Los huesos cervicales están diseñados para permitir la flexión, extensión y giro de la cabeza. Estos son más pequeños que las demás vértebras. Así permiten una mayor cantidad de movimiento. Aquí tenemos la columna cervical. ¿Y cuántos son? Son 7 huesos o vértebras. Son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están. Columna torácica. En la región del pecho, la columna torácica se une a las costillas. Hay 12 vértebras en la región torácica. El movimiento que se produce en la columna torácica es principalmente rotación. Las nervaduras impiden la flexión hacia el lado. Una pequeña cantidad de movimientos se produce en la flexión hacia adelante y hacia atrás. Aquí tenemos cuántos huesos tiene la columna torácica, las vértebras torácicas, son 12. Aquí están enumeradas para que ustedes puedan visualizarla mejor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Están divididas en 3 partes. Las vértebras lumbares son grandes, anchas y gruesas. Hay 5 vértebras de la columna vertebral lumbar. La vértebra lumbar más baja, la L5, la número 5, se articula con el hueso sacro y el sacro se une a la pelvis. Los principales movimientos de la zona lumbar son el flexionarse hacia adelante y extenderse hacia atrás. También se produce la flexión hacia los lados. Aquí tenemos las vértebras lumbares. Aquí también tenemos otro ejemplo más definido para que ustedes lo puedan analizar. El hueso sacro se encuentra compuesto por 5 piezas soldadas que están soldadas y se las conoce como vértebras sacras. En tanto también forma parte de la columna vertebral y de la pelvis.
Su función principal es transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. El coxis es un pequeño hueso triangular que se articula en el extremo interior del sacro y representa la fusión de 4 vértebras coxígeas soldadas. Forma parte de la pared pélvica y es una estructura palpable que sirve de referencia en la anatomía de superficie para la localización de estructuras en el área perineal. Aquí tenemos el hueso sacro, que ustedes lo están viendo, está la imagen, las flechitas, cómo forman promontorio sacro, foramen sacro, líneas transversales, la vista anterior, vista posterior. Lo tenemos de ambos lados, de anterior y posterior. En conclusión, las vértebras se dividen en vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Tenemos las cantidades cervicales, 7 en total, las 2 primeras se denominan atlas y axis. Las vértebras torácicas, 2 en total, cada una se articula con un par de costillas. Las lumbares, 5 en total, vértebras grandes para soportar el peso del cuerpo. El sacro, 5 vértebras fusionadas. Y el coxis, 4 en total. Coxis 1 a menudo no está fusionado, pero el coxis 2 con el 4 se fusionan un resto de nuestra cola, se dice que se fusionan en nuestra cola embrionaria. Los huesos de la columna vertebral son 26, divididos en cervicales 7, se les explicó, torácicas 12, lumbares 5, sacro 1, coxis 1. Recuérdenlo bien, estoy estableciendo las imágenes para que ustedes puedan desarrollar sus actividades. Bueno, estudiantes, llegamos a la parte final, la actividad, la cual ustedes van a responder de forma resumida, qué es la columna vertebral, qué constituye la columna vertebral, van a mencionar sus funciones, simplemente mencionar cómo se divide la columna vertebral, cuántos huesos tiene la columna vertebral. ¿Será importante cuidar la columna vertebral? ¿Por qué? Y me van a mencionar algunas enfermedades que dañan la columna vertebral. Me regalan una ilustración para darle vida a ese cuaderno. Gracias y conmigo será hasta la próxima. Cuídense.